Gasoducto MidCat. Efectivamente, dentro de esta gran desgracia económica y social que está sufriendo Europa, pero sobre todo que está sufriendo Ucrania por el conflicto bélico a instancias de Rusia, yo pienso que desde España tenemos la gran oportunidad de reactivar, yo diría, la construcción de la gran infraestructura de conexión gasística entre España y Francia. Y aquí de lo que se trataría es de reactivar el gran acuerdo del año 2013 entre España, Portugal y Francia para construir este gasoducto que enlace entre España y Francia y el sur de Europa, y nos podríamos convertir en el gran hub gasístico del sur de Europa, porque España tiene también una infraestructura de plantas de regasificación de los más importantes del mundo, y podríamos incorporar a través de estas 7 plantas, 6 en España y una en Portugal, acabar este gasoducto, que solamente se trata de transportar y utilizar un subterráneo y atravesar los Pirineos de alrededor de 208 kilómetros para que sea una realidad. Y es por este motivo que desde Foment del Treball hemos pedido que considere al Gobierno español, al presidente del Gobierno español, que esta reactivación de la construcción de esta infraestructura que se paralizó en el año 2018 sea una realidad en estos momentos, para tener más soberanía en una materia tan importante como es el gas natural en Europa, para también acabar con este oligopolio de servir gas natural a través de Rusia, y por lo tanto yo diría que para España sería importantísimo para toda Europa. Podríamos tener esta gran oportunidad de implementar este hub gasístico en España, y al final también la dependencia energética, pues, yo diría que experimentaría una leve, yo diría, retroceso, para que desde España pudiéramos implementar, yo diría, esta realidad que sería la construcción de esta gran interconexión entre España y Francia. Señor Sánchez Llibre, mientras usted nos habla, estábamos viendo un grafismo con esas 7 plantas regasificadoras. Yo no sé si la gente es consciente que nosotros tenemos el 50% de las plantas gasificadoras de toda Europa, aquí en la península ibérica, y las están viendo ustedes ahora mismo, pero entiendo que esa canalización, ese MidCat, ese gasoducto con Francia, no se puede improvisar. ¿Cuánto tardaríamos en tener esa infraestructura hecha y qué inversión sería necesaria? Pues mire, tardaríamos solamente entre 2 y 3 años, porque hay que tener en cuenta que todos los estudios económicos ya están hechos, y el coste ante este conflicto bélico que tenemos en estos momentos es irrisorio. El coste evaluado en el año 2018 era de 450 millones y hoy no es absolutamente nada comparado con los 700 millones de dólares que cada día Europa compra a Rusia. Por lo tanto, estamos hablando del futuro, estamos hablando yo diría, de debilidades que tenemos y que las podemos convertir en grandes refuerzos, y al mismo tiempo esto también traería como consecuencias el resultado positivo que a través de este gasoducto también se podría transportar en breve el hidrógeno, con lo cual a través de este gasoducto contribuiríamos a la transición energética, ahora con el transporte de gas, después con el transporte del gas verde y más tarde, más adelante, con el hidrógeno. Por lo tanto, creo que esta oportunidad no la podemos perder. Lo que pasa es que los italianos están apostando también fuerte, y son ahora mismo nuestros competidores. Ellos también quieren su propia canalización. ¿Quién va a ganar esa batalla? Bueno, yo pienso que aquí hay mercado para todo el mundo, ¿no? Porque lo más importante es que nosotros tenemos esta infraestructura potente que llega hasta Hostalric, a 100 kilómetros de la frontera francesa, con 100 kilómetros más, con 210 kilómetros, seríamos unos proveedores importantes del gas del sur de Europa, que iría al norte de Europa. Y Italia, si hiciera el mismo planteamiento, bueno, pues seríamos más competencia, pero al final la dependencia del suministro del gas respecto a Rusia bajaría notablemente, y creo que eso sería muy importante para las industrias europeas, para las industrias españolas, y que nosotros tengamos estas infraestructuras, estas plantas de regasificación
exportación las tendríamos que utilizar, y al mismo tiempo el gas que provendría de Argelia lo podríamos complementar con las importaciones de gas que en estos momentos son factibles del excedente de gas que tiene Estados Unidos a través de esta gran tecnología como ha sido el fracking, y además también nuestros puertos y nuestras plantas podrían ser suministradas a través del gas que viene con barcos, gas licuado, que lo transformaríamos en gas natural de las importaciones que tenemos de Arabia Saudita, de Dubái, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, España podría ser en 3 años uno de los hubs más importantes del mundo en yo diría en el transporte del gas a toda Europa, básicamente al norte de Europa, que es donde más necesitan este gas. Pues le despido ya, pero aprovechando que le tengo en el móvil y sabiendo que hemos conocido ahora los datos de paro, digamos en cifras prepandemia, un descenso de 11.394 parados, la mejor cifra en 7 años, quería también conocer su balance en una semana en la que también hemos conocido una inflación, un índice adelantado del mes de febrero que está en el 7,4, es tremenda, es un dato malísimo. No sé si está usted preocupado por una posible recesión si esto se alarga, si la guerra en Ucrania se extiende en el tiempo. Bueno, realmente pues este conflicto bélico pues alimentado con el proceso de inflacionario por el coste de las materias primas es una coyuntura que nos preocupa muchísimo a los empresarios. Ojalá pues este conflicto bélico acabe rápidamente. Ya no lo sé porque todas las previsiones que teníamos y que yo tenía personalmente no he acertado absolutamente ninguna, y al mismo tiempo también yo pienso que hay que dar este aliento de optimismo a todos los empresarios en general de que probablemente pues seamos capaces de que la reactivación económica sea un hecho, que yo diría que los acontecimientos tan importantes como el mobile, como la alimentaria, como la feria de todos los temas tecnológicos relacionados con las nuevas tecnologías de los audiovisuales, conjuntamente con otras efemérides que se celebren en España y en todas las ciudades españolas, seamos capaces de reutilizar estos fondos europeos, de dar ánimos a los empresarios para que venzamos, yo diría, aspectos coyunturales muy malos como es la inflación, como es el conflicto bélico, como es el incremento de los precios. Pero bueno, yo quiero también dar un mensaje de optimismo. Por los empresarios no quedará. Lo que hace falta es que los gobiernos también estén al lado de los empresarios, empujen, y ayuden. Bueno, pues nos quedamos con eso. Muchísimas gracias, señor Sánchez Llibre. Suerte. Gracias a ustedes. Gracias. Bueno.